Cuando era chico, me quedaba los fines de semana en la casa de mi abuela. Ella compraba una pizza, prendía la tele y se quedaba raja, weón. Y ahí quedaba la tele prendida en el Mega, pues, weón. Así que todas las noches, mientras yo jugaba en el computador, veía Morandé con compañía. Entonces, los días lunes llegaba al colegio y hablaba con mis amigos de lo que nos hacía gracia. Y quería con todas mis fuerzas ser payaso, weón. Pero crecí y dejé el humor solo como un medio para no sentirme herido. Bastián, terminamos. Eso dijo ella. ¿Qué? Y ahora que hago videitos de humor, vamos a revisar qué pasó con Morandé con compañía, pero desde el humor. Morandé con compañía es un programa de la televisión chilena con muchos chistes, personajes icónicos que quedaron impregnados en la cultura general. Pero para poder revisar más en detalle y entenderlo mejor, hay que hacer esto. Vamos a separar en 3 fases la historia del Morandé: los inicios, la época dorada y la caída. Así que vamos a darle. En el año 2001 aparece en Mega un nuevo programa nocturno llamado Morandé con compañía. Era transmitido de lunes a viernes y dejó la zorra, conchetumare. Tenía humor, sátira, baile, mujeres, sketches, weón. Fue una bomba para la televisión. Generalmente era algo llamado Blue Comedy o Blue Material, que es cuando en la comedia se utilizan tonos satíricos de contenido sexual, religioso, subidos de tono, además de que utilizaban el humor negro, po. Y funcionaba súper bien, logrando tener una gran audiencia a pesar de los horarios en los que los transmitían, que era generalmente de noche. Para estudiar todo, siempre es importante tener en mente cuál es su público. Para Morandé con compañía, su público principal eran personas adultas y me arriesgo a decir que quizás con un enfoque mixto, pero que también se notaba mucho una preferencia por atraer a un público masculino. Por eso tanta mina en pelota, bro. Su humor sí o sí era muy sexual y satírico. Ahora, para ver los temas de las teorías del humor y weas así, está difícil porque va a depender de los personajes el humor que van a utilizar. Aunque en su mayoría podemos ver que el show utiliza un humor de superioridad e incongruencia principalmente. Pero veamos más en profundidad esta wea. ¿Quiénes son los personajes y los sketches más recordados de esta época? Algunos se mantuvieron en el tiempo, otros evolucionaron y otros se fueron. Pero en los personajes más memorables de la época tenemos... el poeta, profesor Salomón y Tutututu, la doctora Polo, el pichulo Tote, la Capático Frey y entre otros, weón, que no me acuerdo la verdad. Sketches buenos y chistosos, la escuelita, los 15 segundos, los sketches del Popín, los 4 octavos, la weá del chupeta para vosé y otros más que tampoco me acuerdo. Ahora, es difícil tratar como de meter a un grupo de weones en un tipo de humor, así que, bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué pasó de importante aquí? Tenía caleta de denuncias en el CNTV. El CNTV es el... Ya. Este es un dato clave. Mientras más subían los reclamos, también subía el rating, pues, weón. Y ahí es cuando llegamos a... Aquí llegó una reestructuración importante, weón. El cambio de horario que trabajaban antes de lunes a viernes, porque no lo dije, pero antes trabajaban de lunes a viernes, ahora empieza a ser de viernes y sábado. Aunque seguía siendo un horario nocturno, el enfoque del público cambió un poco, trayendo un sketch vivo hasta el día de hoy, detrás del muro. Y el día sábado seguiría trayendo un enfoque mucho más adulto, como lo hacía antes el programa. Entonces, el día viernes se centró en un humor más familiar, con toda esta weá de detrás del muro, entre comillas igual, porque en verdad querían abarcar un público un poquito más joven, ¿no? En esta etapa se consolida detrás del muro porque les iba muy bien con esa wea. Y con ello, muchos actores que participaban y se quedan hasta hoy. Sigue el gran ícono del Checopete, toman más relevancia Miguelito, Paola Troncoso, llegó el Toto con la Belén Mora, el Pato Fuente aparece con otros personajes, el Kurt, la Iluminada igual era bueno. Pero en verdad es caleta de gente, weón. ¿Ustedes sabían que Morandé tiene una wiki, weón? Y considero que en esta época sí que es difícil ver con qué humor trabajan principalmente, porque tantos sketches que esto varía demasiado. Pero quizá podríamos decir que hay una comedia mucho más teatral por el formato de detrás del muro y que juega con las teorías del humor también, sin casarse con ninguna teoría, la verdad. Y está bacán. Y los días sábados sigue siendo un enfoque satírico sexual y de crítica a través de la comedia. Pero weón, esta es la mejor época del Morandé. Me reí caleta con estas weas, mira. ¡Qué asco más grande! Habla con el Rusio. ¿Qué Rusio? El que te lo limpia y te lo sucio. Para que lo pases como este desgraciado que está acá. ¡Lo mató!
Tito, venga. Échele cianuro en los ojos y pásale pues un cuchillo y que llegue al cerebelo. No hay cuarto, no hay cuarto. No hay cuarto, no hay cuarto. No. Bueno, queridos amigos, les presento la selección de Taca Taca de San Juan, ¿no? ¡Coco Legrand, cabrón! ¡Que no estoy superando el trauma! Lo único que falta para que el programa se venga a pique es que traiga el Pancho del Sur, po. Señores y señores, Pancho del Sur. Y llegamos a 2019 fue un año difícil para todos, incluyendo la televisión. Fueron tiempos de reflexión donde sí se evidenció un cambio de mentalidad. El humor siempre va de la mano con la sociedad. Se transforma y cambia dependiendo de lo que la sociedad necesite. Y esta vez no fue la excepción. Además, el 2020 llega la pandemia. Todo esto sumado generó un problema para Morandé con compañía, quienes ya eran criticados desde hace tiempo por su tipo de humor, que era machista, burlesco, sexual y que todo eso estaba mal. Y yo creo que todos recuerdan la frase Quique libera a los enanos, weón. Quique libera a los enanos, pues weón. La frase está muy buena, pero qué weá, weón. Weón, a esos enanos nunca les faltó ni un plato de comida, ni un plato de agua en el patio, weón. Nah, sí, una tallita nomás. Puta, justo todos estos factores calzaron con que tuvo la segunda reestructuración del programa. A principios de 2019 solo quedaron con el programa de los días viernes, por ende se eliminaron varias secciones que se hacían los días sábados. Entre ellos se fue Ernesto Belloni, que después iría al Festival de Viña y haría esto. Se fue más gente, pero lo importante es que su humor cambió. Ahora sí que es un humor familiar. Se fue la sátira y el contenido sexual en gran mayoría, no puedo decir que todo. Aunque ese humor suavizado tenga muchas veces críticas sociales a hechos que pasaron, bajó el rating igualmente. Además, durante la pandemia mostraron programas con segmentos telemáticos y grabaciones, lo cual hizo que durante el 2020 se anunciara el fin del programa. Después de 20 años al aire, junto con el retiro de su conductor Quique Morandé. Pero parece que era bait la weá porque se abrió un espacio en la televisión para Detrás del Muro, teniendo su propio programa los días jueves en horario nocturno, donde Quique volvió a ser el conductor. Morandé con compañía no fue perfecto. Fue machista, fue homofóbico, fue ofensivo, pero también fue parte de la cultura pop chilena. Nos dejó frases, gestos y personajes que recordamos hasta el día de hoy. Y aunque hoy muchos renieguen de él, Morandé con compañía fue un reflejo de lo que Chile era. Y quizás por eso mismo tuvo que desaparecer. Lo que nos hacía reír antes también habla de quiénes éramos. Y de todo lo que aún no veíamos. Oye, espérate, suscríbete, dale like y toda la hueá para poder hacer mejor contenido y seguirme apoyando. Eso, chau.